Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alberto Vuela. Alberto Vuela es un filósofo y la palabra filósofo queda hoy como una antigüedad. A veces nuevas actividades hacen que el verdadero sentido de la filosofía quede un poco atrapado en las vertiginosidades de este mundo que realmente no se sabe para dónde va. Hoy hay otras prioridades que lamentablemente tiene el hombre moderno, pero hoy le vamos a proponer a usted este rato de contracción, este rato de intimidad, para bucear en las grietas de todo lo que nos pasa. Alberto Vuela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería que le cuentes un poquito a nuestra teleaudiencia, brevemente tus orígenes y, digamos así, cuáles serían tus maestros, tus pensadores en los cuales pudiste haberte forjado, para luego entrar, sí, en la problemática de lo que nos preocupa, que es la cotidianidad y algunas cuestiones que has escrito en tus libros. Bueno, los orígenes, vos te referís al tema, al origen familiar, así. No, más que familiar, al origen intelectual o de dónde se maman, de qué fuentes intelectuales te has nutrido. Bueno, yo soy un alumno de la Universidad de Buenos Aires, fui un alumno de la Universidad de Buenos Aires, de modo tal que tuve que hacer todas las lecturas regulares, académicas, comunes y corrientes que nos daba la currícula de la universidad, desde los años 66 hasta el año 71 aproximadamente. Y esa currícula estaba teñida por todo lo que se denominó el pensamiento alemán, con Max Scheler, Heidegger, Hegel, algo de Kierkegaard. Poco se veían los clásicos, de modo tal que lo que uno ha podido hacer en orden a las lecturas ha sido más autodidacta, ¿no? Porque esa formación que otorgaba la Universidad de Buenos Aires en esos años era la típica formación academicista y enciclopédica de no decir que nada es verdadero ni nada es falso, ¿no? Simplemente otorgar información. Y luego era uno el que tenía después que bucear. Lo dejaban a uno suelto, no hubo ningún seguimiento ni nada por el estilo. Aquí tenemos un libro que nos podrías explicar de qué se trata. Bueno, esta es la tesis, una tesis doctoral que yo hice en Francia. Es el fundamento metafísico de la ética en Aristóteles. En Aristóteles, exactamente. El viejo, como... El viejo Aristóteles, como normalmente se le dice. O Dante decía, el maestro de los que saben, así decía el Dante. Bueno, y esta tesis la hice en la Sorbona de París, bajo la dirección de Pierre Aubin, que es uno de los estudiosos más importantes que tiene el pensamiento antiguo. Y bueno, el fundamento metafísico de la ética quiere decir que la ética tiene un fundamento que va más allá de su propia disciplina, que se encuentra en lo que se denomina la ontología. Está bien. Yo voy a mostrar a la cámara el tercer número, creo que es tercero, ¿no? Tercero. De una revista que se llama Disenso. ¿Me toman? Sí. En la cual hay prestigiosos colaboradores o columnistas, más que colaboradores, fundamentalmente latinoamericanos, si no me equivoco, o iberoamericanos, para hacer con una palabra que es más apropiada al lenguaje de ustedes, y que realmente a mí me ha conmovido por algunos de ellos artículos. Uno de ellos, obviamente, aparte de nuestro conocimiento, era el artículo que has publicado respecto al mundo homogéneo. En este artículo respecto a el mundo homogéneo vos haces tres diferenciaciones o tres subdivisiones que quisiéramos ver si las podemos afrontar aquí, y lo que hablarían de una visión igualitaria, o sea, un mundo igualitarista, un mundo estandarizado y lo que podríamos llamar el mundo light. ¿Cuáles podríamos hacer alguna explicación, un sobrevuelo sobre cada una de ellas para después entrar, digamos así, en las profundidades de cada una? Bueno, ese artículo tiene que ver con un trabajo que ya venimos realizando hace unos cuantos años,
sobre el problema del mundo moderno, es decir, el mundo de nuestros días, o el mundo contemporáneo, si se quiere decir más precisamente. Y nosotros lo vemos signado por tres elementos fundamentales, que son el aspecto estándar, la estandarización de la existencia toda regular, la existencia impropia, decía Heidegger. Heidegger decía que la existencia impropia se caracterizaba por tres rasgos fundamentales: el hablar por hablar, el no decir que nada es verdadero ni nada es falso, y la avidez de novedades. Esto lo dice Heidegger en Ser y Tiempo. Hace 50 años. En el año 1927. Un poco más. Así que son 70 años. Caracterizaba con estos tres rasgos la existencia impropia. Bueno, y nosotros veíamos que eso campea en la sociedad de nuestros días. Lo que hace a la existencia igualitaria, al igualitarismo, bueno, eso es un principio que nos llega a nosotros a partir de la Revolución Francesa, l'égalité, como principio fundamental al lado de la fraternidad y de la libertad. Este igualitarismo nosotros entendemos que no es así, que no se puede extender universalmente, porque el hombre es naturalmente un ser diferente. Tiene talentos diferentes y tiene posibilidades diferentes de realizarlos. De modo tal que plantear el igualitarismo por el igualitarismo mismo es someterlo al hombre a un número. Sí, es lo que dice lo que se denomina la partidocracia. Un hombre, un voto. Un hombre, un cómputo. Un hombre, un número. Y el hombre es algo más que eso. Y finalmente el mundo light, que es una palabra de la lengua inglesa que quiere decir liviano, ligero, bueno, es esto mismo, esto ya se da en nuestros días. Es el hombre que tiene avidez de novedades, pero que no estudia, que él quiere estar a la moda, quiere saber qué pasa. Los productos son light, hay todo un mensaje light, un mensaje juvenil, un mensaje soft, un mensaje liviano, blando. Tenemos el otro término en francés, el gel, el fresco, algo que no sea sustantivo. Lo conocemos más como gel. Como gel. Algo que no sea sustantivo. En el fondo es un problema de insustancialidad. El hombre de nuestros días es absoluta y tiene que ser, porque así lo va marcando la imagen que nos produce la máquina embobadora, porque la televisión de máquina boba no tiene nada, porque responde a los intereses publicitarios que la sostienen. Entonces, esta máquina embobadora nos manda la imagen de un hombre siempre joven, siempre insustancial, siempre ligero, siempre liviano. Vos sabés que acá tenemos que hacer una pequeñísima salvedad. En este momento, esto que estamos nosotros está saliendo al aire a través de una máquina embobadora. Sí. Pero entendemos también en esta propuesta que hay otras voces dentro de la máquina embobadora. Seguro. Y creo que la lucha se tendrá que dar con esos medios que serán los medios de este tiempo. Sería muy difícil que hoy pretendiéramos luchar contra cosas que ya vamos a discutir después, con otros medios que no sean justamente estos, porque ¿de qué otra manera se podría contrarrestar barbaridades que se dicen en esta máquina embobadora, como vos la llamás, si no es a través de ella misma, ¿no es cierto?, para llegar a aquellos mismos y quizá con ese medio convencerlos de que existe otra realidad. Pero vamos a entrarnos un poco más en el primer aspecto, en el que vos llamás el mundo igualitario. Allí hay una crítica muy fuerte hacia lo que sería la constante de nuestro tiempo, que es que los medios de comunicación, los mass media, como usualmente se llama en el ambiente, digamos así, literario o escrito, ejercen tal presión, tal pulsión sobre la sociedad, que el hombre, en vez de mediatizar la respuesta, es como si estuviera directamente respondiendo a un instinto, respondiendo instintivamente a una acción. Es tan así, o sea, el hombre tiene el peligro de que no está mediatizando la respuesta, que no piensa, sino que reacciona. Bueno, hay un condicionamiento. Uno siempre le queda la esperanza, porque que el hombre
pueda decir no. Es decir, nosotros partimos de un supuesto, entre comillas, que el hombre es libre. Es decir, el hombre es un ser moral libre. Esa es la definición clásica de persona. Es decir, un hombre que puede dar respuestas. Moral quiere decir que el hombre que tiene respuestas, no simplemente reacciones, que responde, y por lo tanto si tiene respuesta y responde es responsable, y libre porque elige sus propios actos. Entonces, el condicionamiento es muy grande de los más medias, es un condicionamiento muy grande. Nosotros entendemos que el hombre tiene posibilidades de decir no. Lo que no tiene posibilidades y cada vez se va acotando más es poder construir un mundo, como lo llama Posse, que ofrezca calidad de vida, el desarrollo de una calidad de vida, para ponerlo en esos términos. Los griegos decían la buena vida. Un mundo digno, una vida digna, vivir una vida digna. Esto cada vez se acota más. Y se acota más, ¿por qué? Porque, bueno, el hombre a su vez tiene sus respuestas condicionadas. Porque los paradigmas que se le ofrecen, son paradigmas de consumo, son paradigmas de competencia, pero los valores, los viejos valores que han hecho que el hombre sea tal en ciertos periodos de la historia, que haya llegado a plenitud en ciertos periodos de la historia. Tampoco la historia es una cuestión lineal que se desarrolla del principio al fin de manera lineal. La historia, como decía Vico, es una especie de corso y ricorso, que en ciertos momentos el hombre llega a plenitud. Es decir, el hombre ha llegado a su plenitud con los griegos. El hombre ha llegado a su plenitud, por ejemplo, en la Baja Edad Media, en el siglo XIII, cuando llega a construir ese mundo de catedrales, cuando llega a la plenitud espiritual, lo que se denominó la cristiandad. En el arte, en el Renacimiento. Después llega en el arte, en el Renacimiento, el hombre llega a su plenitud. Bueno, y ahora nosotros lo vemos que a partir del desarrollo de una disciplina tan de nuestros días como es la técnica, el hombre comienza a dominar la naturaleza de una manera totalizadora. Este último instrumento que el hombre tiene, que después se transforma en tecnología, en tecnocracia cuando toma el poder de los estados, este último instrumento que tiene lo lleva al hombre a dominar de manera suprema la naturaleza. Decime, ¿reemplaza a Dios por un carácter así superior? Bueno, está endiosada. Hay un endiosamiento de la técnica. Ahora, este dominio sobre la naturaleza hace que, de alguna manera, el hombre comience a depender de esa técnica. En el momento en que el hombre comienza a depender de esa técnica, el hombre comienza a llenarse en su propio producto. Esto fue explicado hace muchísimos años por un filósofo que era Hegel. Cuando hablaba de la alienación, ¿no? En la dialéctica del amo y el esclavo. Exacto. Dice que el amo, en definitiva, el esclavo va a ser el verdadero triunfador, porque el amo solo consume y el esclavo produce. Va a llegar un momento que el amo va a tener, depende tanto del producto que produce el esclavo, que en definitiva el esclavo va a ser el verdadero triunfador, ¿no? Entonces, convengamos que es una visión bastante romántica. Que es una visión romántica. La realidad se ocupa de... Se ha ocupado muchas veces de contradecirlo. Pero planteado en esos términos, que son los términos de aquellos que manejan la técnica mediática, en esos términos el hombre en realidad depende y cada vez más depende en su existencia de esa técnica mediática, como pueden ser no solo la televisión, sino toda la conexión de los ordenadores, todo lo que se llama la televisión interactiva actualmente. Pero
¿Y esto qué lleva? Esto lleva necesariamente a la pérdida del carácter de singular e irrepetible. Esta misma técnica mediática nos lleva a una nivelación. Una cosificación. A una nivelación. Scheller decía hace muchísimos años, estamos entrando en la etapa de la nivelación. ¿Y cómo se nivela? Y bueno, siempre se nivela por lo bajo y se nivela con medidas. Se cuantifica. Esto es lo que vamos a después a pasar en la segunda parte, sería la estandarización, ¿no es cierto? La estandarización. Bueno, de todas maneras acá, disculpame que te haya interrumpido, pero no quería que nos fuéramos del tema a la estandarización para todavía profundizar un poquitito más una crítica que vos haces a la idea igualitarista. La idea igualitarista, decís, plantea, o sea, esta relativización del bien y el mal, donde todo es lo mismo, donde de alguna medida se evoca lo dicepoliano, ahí no es lo mismo que es derecho y el traidor. Esta relativización que tiende a alguna idea de posmodernismo o algo por el estilo, donde todo es lo mismo, ¿no es cierto? Dicen ustedes, o decís vos, que evidentemente va contra aquellos principios verdaderos, las verdades fundamentales. Existe el bien, existe el mal, y esto son cosas claras. Ahora bien, esta cuestión, acá te dejo una pregunta bien desdoblada y picante ahí para que la puedas contestar. Primero, si esto no encierra una visión, un peligro totalitario de pensamiento al decir, yo pienso que esto es el bien y por lo tanto todos aquellos que digan que esto no es el bien están en contra. Este es o fascistoide o con algún mote totalitario. Una. Dos, y dentro de la misma pregunta para no interrumpirte luego, si existieran las verdades fundamentales, estas verdades fundamentales si deberían estar limitadas al universo o a regiones o a naciones, ¿y quiénes son los que deberían dar esos códigos o esas tablas de la ley de esas verdades fundamentales? Y si eso fuera así, esto debería ser motivo de discusión. Entonces serían discutibles. Entiendo la pregunta. La crítica que vos planteás es la crítica que plantea lo que se denomina el relativismo cultural. Es decir, yo lo pongo en términos, las culturas, ¿todas valen igual? Hay culturas que valen más y hay culturas que valen menos. Bueno, nosotros sostenemos una tesis que dice que hay culturas superiores y culturas inferiores. Esto es duro de decirlo, pero hay que decirlo así. No es lo mismo un tamborillero de murga que Mozart. Yo creo que hay jerarquías de valores. Y hay valores y hay culturas que plasman de una manera más acabada los valores que otras. Las otras lo manifiestan tangencialmente. Y hay culturas que los manifiestan en forma más acabada. Pero ¿quién sería el que diría esto es lo verdadero y esto es lo falso? Bueno, esto es lo que ¿qué es lo que lo determina algo como verdadero y algo como falso? Hay dos criterios en este sentido. ¿Cuáles son? Aquel que agota la plenitud de ser es más verdadero que el otro que no la agota. Por ejemplo, en la música, aquel que puede expresar mayores melodías, sintonías y variantes, va a agotar mucho más la plenitud de ser y va a ser más verdadero que aquel que logra simplemente manifestar algunos rasgos. Por ejemplo, yo pongo ejemplo porque los ejemplos son rengos pero dicen mucho. Cuando uno escucha un tango de Basso, dirigido por Basso, un buen director de tango nuestro, que hace chimpum, 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 chimpum. Uno compara ese mismo tango por Piazzolla o por Troilo y uno va a ver la riqueza de variaciones y expresiones que tienen estos otros dos autores. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de decir que es mucho más verdadero el tango expresado por Troilo y por Piazzolla que por Basso. Y en lo que hace a la segunda parte de la pregunta, es decir, si se da una sola cultura o si se dan varias culturas
y si esas varias culturas tienen una jerarquía o no, esta es una pregunta muy interesante. Porque nosotros sostenemos que no existe una cultura universal. Nos oponemos a esa visión iluminista de una sola y única cultura universal. Existen ecúmenes culturales. Existen 8 o 9 ecúmenes culturales que son, para explicarlo, ecúmene quiere decir casa en común en griego, ¿no? Es un término que se usa técnicamente. Son esos núcleos culturales bien especificados. Por ejemplo, existe una ecúmene cultural iberoamericana. Así como fue Atenas en la Grecia. Así como existe una ecúmene cultural europea. Existe una ecúmene cultural arábiga. Existe una ecúmene cultural nórdica o anglosajona. Está claro. Entonces, estas ecúmenes, grandes ecúmenes culturales, que son 6 o 7, según uno como las pueda tipificar, contemplan ellas, comprenden ellas una visión del hombre, el mundo y sus problemas. Y tienen respuestas propias. Ahora, ahí la visión del bien y del mal, ¿está uniformizada? Bueno, esto es lo que... Ahí se da el relativismo. Ahí hay un cierto relativismo cultural. Es decir, hay teólogos como Hans Kuhn que está tratando de escribir una ética mundial. Bueno, a mí me parece una estulticia, para hablar en latín quiere decir una estupidez, una estulticia, plantear una ética mundial. Los pueblos responden a sus identidades culturales. Esas identidades culturales están enmarcadas en las grandes ecúmenes culturales. Por eso también es una estulticia aquellos que plantean buscar la identidad argentina limitada a las fronteras. Es decir, nuestra visión de la cultura tiene que ser una visión hispanoamericana, allende nuestras fronteras absolutamente artificiales, como son las fronteras que nos ha impuesto el poder mundializado en el siglo XIX y nos ha dividido en 20 republiquetas bananeras. Es decir, el sentido de la cultura se tiene que buscar en la ecúmene cultural y no simplemente limitada a la frontera de tal o cual país determinado. Bien. Hay una crítica en tus escritos a la democracia liberal, o al mundo demoliberal, que ustedes llaman, ¿no es cierto? Esta crítica está referida más que nada a la puesta en práctica de elementos que harían una distorsión entre lo que se dice y lo que se hace, ¿o es una crítica realmente al sistema demoliberal? No, es una crítica al sistema demoliberal. Yo creo que el modelo demoliberal es uno de los instrumentos con que han quebrado la posibilidad de existir plenamente en la historia de los pueblos hispanoamericanos. Esto está muy trabajado, y el modelo neoliberal, como democracia liberal, representativa, es un producto impuesto sobre Hispanoamérica que la ha extrañado de sí misma. Bueno, vos sabés que en este momento yo ya estoy proyectando en el tiempo el programa que va a ser obviamente de reflexión, sino de debate, porque vamos a tener acá, voy a comprometerme con la audiencia a realizar la profundización de este concepto, porque me preguntaría, y entonces, ¿cuál sería el método, digamos, político por el cual nos tendríamos? La ingeniería política. Vos te referís a la ingeniería política. Bueno, eso es materia opinable. Es materia opinable. Lo que no, para mí, es una petitio principii, como dicen los filósofos antiguos, es el modelo de dominación que nos han impuesto a nosotros desde el comienzo, desde el siglo XIX. Por eso yo creo que la crítica tiene que ser al sistema democrático. Pero Alberto, la dominación podría haber sido bien por una monarquía o por dictaduras o por tiranías. Sí, pero el hombre hispanoamericano, incluso después de la guerra de la independencia, de las luchas de la independencia, que fue una lucha civil,
En realidad fue una guerra civil, no fue una guerra contra una potencia extranjera. Esta lucha civil, el hombre todavía estaba realizando, estaba plasmando genuinamente su existencia en la historia. Mallea, en Historia de una pasión argentina, Eduardo Mallea, él dice que lo que ha sucedido con el hombre hispanoamericano es que le han cercenado la posibilidad de ir signando el mundo de la naturaleza desde su impronta. Y lo que ha producido eso ha sido casualmente lo que ha producido ese extrañamiento ha sido la utopía democrática. La utopía democrática en nuestro caso, de los Rivadavia, de los Sarmiento, ha enfrentado y ha tratado de desarraigar ese proyecto originario del hombre hispanoamericano y ha producido lo que es el enfrentamiento entre la civilización y barbarie. Este enfrentamiento entre civilización y barbarie llega hasta nuestros días. Por eso, si vos me permitís, si se me permite la audiencia la expresión, yo me quedo con la barbarie. Con la civilización, que se quede el mundo académico en filosofía. Yo me quedo con la barbarie. El mundo académico en Argentina por lo menos está agotado, se terminó, es estéril, no produce nada, hace 30 años que no produce absolutamente nada. Yo me quedo con la barbarie y allende la universidad. Cuando ustedes plantean la cuestión del mundo estándar, surge de esa lectura como una sensación de lo que en alguna vez me parece de Víctor Masú llamaba las agonías de la razón, ¿no es cierto? Hay como una especie de desasosiego del hombre moderno, un huir hacia adelante, como decía Posse, que yo lo veo que también está producido por una sensación de soledad. ¿Tiene algo que ver esto con el desarraigo y con esto que nosotros en los programas lo hemos tratado muchas veces, que es la devaluación, la banalización del concepto de nación y de pertenencia a una comunidad? Sí. Esto tiene que ver necesariamente, ¿no? El tema de la estandarización, que es uno de los rasgos que nos caracteriza, tiene que ver necesariamente con el desarraigo, ¿no? Un hombre con arraigo, un hombre con raíces, es un hombre que de alguna manera sabe dónde está su pertenencia. Así sea en el Pago Chico, así sea en su región, ¿no? O sea que eso del ciudadano del mundo es una... Yo creo que esto del ciudadano del mundo, yo recibo a veces cartas, por ejemplo, de países como Venezuela, que dicen ciudadano fulano de tal. Esto me mueve más, me provoca más hilaridad que reflexión, el tema de ciudadano del mundo, ¿no? Entonces siempre el hombre nace de alguien. El hombre no nace de un repollo, tiene un padre y una madre. Y ese padre y una madre tienen una historia. Y tienen una pertenencia, y tienen un cúmulo de valores que de alguna manera van conformando lo que la psicología profunda denomina el núcleo aglutinado de la personalidad. Es decir, nosotros hasta los 7, 8, 10 años vamos recibiendo de nuestros padres, los que no tienen padres de sus abuelos o de aquellos que lo han criado, van recibiendo un cúmulo de valores. Esos valores le pueden dar lo arraigan, le dan una pertenencia. En el caso del hombre contemporáneo, del hombre de nuestros días, que no tiene marco de referencia, es decir, los chicos se crían sin sus padres, los chicos se crían sin sus abuelos, los chicos se crían en el aire, ni siquiera como los lirios del campo, porque los lirios del campo reciben agua y sol, es decir, son alimentados. Estos millones de indigentes, no solo de nuestros países del tercer mundo, sino los países del primer mundo, lo que Posse llama el cuarto mundo. Estos millones de jóvenes que tienen un subsidio por desempleo, pero que le han robado la ilusión. Esto es terrible. Esto provoca ciertamente la estandarización. La estandarización se da en todos, se ofrece de todos lados, ¿no? Se ve en la moda, todos vestidos de la misma manera, se ve en los usos, en el lenguaje.
estandarización a través del lenguaje, el baby talk, el hablar ese entrecortado, como un chico con monosílabos. Todo eso hace que el hombre pierda su riqueza expresiva, y al perder su riqueza expresiva no tenga cómo cómo manifestar genuinamente qué es lo que es él. ¿Qué es lo que está sintiendo? Claro, nosotros, ¿cómo es que vos sabés lo que yo soy? Vos sabés lo que yo soy a través de dos elementos fundamentales. Mi conducta, que es lo que puedo hacer sin hablar. Y tu expresión. Y el lenguaje, y mi expresión. Cuanto más rico es el lenguaje, mayor posibilidades de expresión uno tiene. Bueno, hoy nos encontramos, y uno lo ve en los mismos alumnos, nos encontramos con que el lenguaje cada vez es más reducido, cada vez está más estandarizado, cada vez tiene menos matices. Cada vez y la realidad... ¿Son como signos? Prácticamente. Sí, el lenguaje es un signo. Pero la realidad no es blanco o negro. No puedo tener un lenguaje informático para la realidad. Porque la realidad pinta gris sobre gris. Es mucho más rica que nuestra propia expresión. Por eso cuando uno quiere expresar una verdad profunda, se da cuenta que el lenguaje, incluso este que estamos usando ahora, que es el lenguaje proposicional, es decir, con proposiciones, ese lenguaje no alcanza. Entonces tengo que recurrir al lenguaje poético. Yo sé que esta pregunta que te voy a hacer evidentemente va a generar polémica porque en un reportaje anterior con Juan José Sebrelli, esta pregunta de la identidad cultural motivó que él justificara de alguna manera la globalización, aduciendo que existiría también una especie de coacción a la libertad individual cuando, por ejemplo, la identidad cultural del mundo musulmán le está diciendo que es identidad cultural no dejar participar a la mujer, y entonces eso está mal, y que la identidad cultural es una cuestión a ser revisada. ¿Qué podríamos opinar? Y bueno, porque Sebrelli se equivoca. Sebrelli cae lo que se llama en el eurocentrismo. Él juzga el sometimiento de la mujer musulmán con pautas europeas. Este es el problema. Las ecúmenes culturales tienen su razón y sentido de ser en ellas mismas. Que yo prefiera la ecúmene cultural hispanoamericana, esto se cae de suyo. Yo sería realmente sería un colonizador cultural si yo pretendiera la ecúmene cultural europea o la ecúmene cultural anglosajona o la ecúmene cultural arábiga. Yo prefiero, los valores se prefieren o se posponen. Yo prefiero la ecúmene cultural hispanoamericana y quiero inscribirla en la historia, porque considero que la ecúmene cultural hispanoamericana es la que encarna más plenamente la verdad, para decirlo con todas las palabras. Ahora, hacer una crítica desde Europa a la ecúmene arábiga es un gravísimo error, es transportar valores de una ecúmene a otra. Bien. Esto es lo que ha hecho el mundialismo. El mundialismo que ha hecho, no transportó valores de a una ecúmene cultural, la elevó por sobre las otras, de modo tal que la visión eurocéntrica y anglosajona, atlantista que se da en estos momentos, es la visión que se impone hasta en el último lugar de la Tierra. Eso es alienante, eso es lo que es alienante, eso es lo que extraña a los hombres de sus propios valores. Es totalmente al contrario de lo que dice Sebrelli. Esto de alguna manera viene a cuento o viene en relación a la noción de estandarización cuando estándar es patrón o medida, ¿no? Claro, claro. Estándar es eso, lo han tomado como patrón o medida, como lo que se debe hacer, creo que es la traducción inglesa. Ahora, lo que vemos también es que el hombre actual, el hombre moderno, que hasta la palabra moderno hoy tiene un sentido distinto, ¿no? Dejó de interrogarse sobre el hombre mismo, sobre su existencia, y inclusive la preocupación, dejó de preocuparse por el ser para afanarse y afanar, en el término lunfardo, por el tener, ¿no? Sí. Esta mutación terrible de valores lo ha dejado, es lo que yo creo, ¿no? Y deben haber habido voces mucho más autorizadas que yo, que para mí lo sume en una profunda soledad, tristeza y desesperación, ¿no? Sí, si uno mira
si uno mira la realidad desde lo más profundo, es decir, desde el ser, ¿cuál es la concepción del ser que ha tenido las distintas etapas de la historia, ¿no? Entonces nosotros llegamos a tu proposición, porque los griegos veían el ser como lo que es. La visión cristiana del ser, el ser es Dios. La visión moderna con Descartes o con Hume, ya sea en el continente o en la isla, el ser es aquello, es lo pensable. Lo pensable. Y el empirismo decía, el ser es lo mensurable. Después viene toda la filosofía de nuestra época, donde dice, el ser el ser del hombre son las relaciones sociales, las relaciones de clase, dice Feuerbach. El ser es lo dado, dice la fenomenología. El existencialismo dice el ser es la existencia. Alberto, ¿y hoy qué es el ser? El ser es eso. El ser son las cosas, Alberto, en el hombre de consumo. Quiero explotarte al máximo, en el buen sentido de la palabra, dado que el tiempo nos está premiando, porque necesito, y yo pienso que la audiencia necesita, la teleaudiencia necesita, definiciones tuyas sobre algunos temas. Hay una frase tuya que me impactó terriblemente en este artículo y que dice que el hombre está, en las sociedades de consumo, tiene muchísimo más de lo que necesita, y esto sería el confort, pero tiene infinitamente menos de lo que puede ser, y esta sería la alienación. Exacto. ¿Aquí habría como una especie de conflicto entre el ser y el tener? Sí, ciertamente, ciertamente. Es decir, se ha trastocado de forma tal que el ser es el tener, y el ser se ha ocultado en el tener. Es decir, el hombre, en esta cultura del zapping, compra, así como se hace zapping, como una sucesión de imágenes truncas de la televisión, en ese apuro que tiene con ese aparatito control remoto. De la misma manera el hombre va al shopping y compra cosas que incluso no usa, cosas que se envejecen en el momento que las compra. Marto Llanar te decía que era el rey del supermercado. Claro, entonces compra, alentado por la música del entorno que tienen estos supermercados y todo este manejo que hace el hombre, el carrito adelante, un signo de poder. Es decir, porque el carrito no lo lleva atrás como una carga, no, lo lleva adelante como algo que se impone. Entonces el hombre compra, y en el momento en que compra, en el momento en que busca tener y tener, esos mismos productos dejan de existir. Yo tengo, y nosotros tenemos todos a la vista, y si no que cada uno de los televidentes piense en ejemplos próximos, gente que compra cosas que no usa, que se envejecen sin usar. Esto es lo que muestra un mundo descartable Claro, esto es lo que muestra que el ser se alienó en el tener. En el tener. Vamos al individuo descartable. Y entonces, nosotros, ese es un... Sí. La idea de Descartes, la idea de, bueno... No de Descartes, ¿no? No, de Descartes. Y vos dijiste recién una frase interesante, yo pensaba recién en eso, y yo quisiera explotarte en el buen sentido. Explotar es sacar de adentro todo lo que uno tiene que decir, que es muy difícil poder hacerlo sistemáticamente, ¿no? Respecto a lo que podría llegar a ser la tercera visión, que sería la del mundo light, hay algo que también me llamó mucho la atención, porque por lo impactante del contraste, ¿no? Ustedes dicen que el mundo light equipara existencia, el ser, a stock de mercaderías, o sea, la existencia de mercaderías. ¿Cómo lo explicas? Y bueno, es una constante, es decir, la existencia, hoy cuando se habla de existencia, se habla generalmente de existencia de mercadería, no se habla de la existencia como existencialismo, ¿no? Claro, como un rasgo distintivo del hombre, ¿no? Como lo que está puesto fuera. La existencia, en el término preciso en filosofía, es lo que está puesto afuera. Ex sto, lo que está puesto fuera de, lo que hay que de alguna manera realizar, lo que hay que hacer. La existencia hay que hacerla, se hace. Por eso Zubiri decía que el hombre es un hacerse. El hombre busca, tiene que buscar su existencia. Eso no está dado, porque está fuera de sí y lo tiene que ir logrando, lo tiene que ir conquistando. Ahora, decime, Alberto, ¿no hay una peligrosidad muy grande en que cuando se está viviendo mucho el hoy, se está mutilando continuamente el proyecto, el futuro?
Y el hoy lo tenemos que vivir. Eso No es nos que Eso es inevitable. Es inevitable. El presente hay que vivirlo. Una Porque prospección hacia el futuro, digo. y lo que hay que tratar de evitar en todo caso es caer en la inmediatez, es que la cotidianidad invada el proyecto. Es decir, que lo urgente reemplace a lo necesario. Y el hombre, en realidad, la naturaleza del hombre, uno de los rasgos de la naturaleza del hombre es casualmente el proyecto. Proyecto es proiectum, lo que está tirado adelante. Y lo que está tirado adelante es lo que mueve al hombre a llevarlo a cabo. Un hombre sin proyecto es una existencia clausurada. Es la zanahoria. Exacto. La realización plena de la existencia es un proyecto. ¿Cómo lo realizo? Bueno, logrando tales y tales objetivos. Son proyectos, son objetos tirados adelante. Este es el sentido de la vida. Por eso la felicidad tiene que ver siempre tiene la felicidad que ver con la proyección. Bien. Ahora para ir terminando la nota, ¿no? Quería preguntarte en tono general. Hay un concepto muy reiterado en tus escritos, que es el de la jerarquía. Brevemente, en un minuto, ¿podrías explicarlo? Y bueno, la jerarquía se puede entender de dos maneras, como se entiende la jerarquía en el ejército, uno que manda y otro que obedece. Y el que manda manda porque tiene está investido de una formalidad, y el que obedece porque está investido de otro tipo de formalidad. La jerarquía nosotros la entendemos no como la necesidad del superior de mandar, sino la necesidad del inferior de ser mandado. Ahora, esto ustedes entienden de que viene dado o lo impone la sociedad, el medio, su conjunto, como una cuestión natural. O sea, el jerárquico es el que asciende por naturaleza. No, yo creo que yo estoy en contra de las tesis ambientalistas. Las tesis ambientalistas, como en el caso del marxismo, que sostenía que la igualdad, las capacidades estaban dadas por el medio ambiente. Según el ambiente, el hombre tenía tales y cuales capacidades, según la clase, nosotros consideramos que eso no es así, que existe un quantum. Yo no me animo a decir cuánto, creo que hay un trabajo ahora en Estados Unidos, es un trabajo que yo acabo de leer, a ver si lo puedo encontrar, que acaba de salir publicado. Un trabajo de Herstein y Murray, la curva en la forma de campana, la inteligencia y la estructura de clases en la vida americana, del 94, en donde dice, este trabajo sostiene, el cociente intelectual se mantiene estable durante toda la vida de una persona y es hereditario en más de un 40% y menos de un 80%, en la página 23. Todo un trabajo que hicieron sobre la intelectualidad. Todo un trabajo que hicieron sobre personas que aparentemente no fueran los negros y demás, ¿no es cierto? Claro, sobre todo un trabajo que tiene que ver, si bien no está directamente vinculado con la jerarquía, si bien no lo plantearon como un trabajo sobre la jerarquía, es un trabajo sobre la jerarquización de funciones y sobre el tema de lo que llamaban los antiguos los talentos de cada uno. Y bueno, y este trabajo recientísimo, que es pluridisciplinario y hecho por varias universidades y después y con departamentos de Estado adentro, porque dice que han perdido hasta 80.000 millones de dólares por todo el tema de la dejerarquización, toda la ideología de la ambientalista. Del igualitarismo. Del igualitarismo, sí. Por ejemplo, el igualitarismo llegó al colmo de no exigir, de prohibir los test en los trabajos. Entonces, nosotros sostenemos, por supuesto, sin la erudición documentada, sino más que nada por intuiciones filosóficas y aceptaciones de esas intuiciones, que la naturaleza del hombre
existe un quantum que es ciertamente heredado. Es el que determina... Que determina... La jerarquía. Que determina ciertas jerarquías. Después, bueno, estas jerarquías también son jerarquías que se adquieren, son operativas, ¿no? Te hago una preguntita. ¿La etimología ayuda a filosofar? Y por supuesto, porque las palabras, la etimología es el estudio de las palabras. Sí, sí. En su origen... ¿Ayuda a encontrar el sentido? Sí, en su origen morfológico, sintáctico. Son sintáctico y morfológico. Entonces, las palabras se van oscureciendo. En muchos pasajes de este reportaje, o inclusive en tus artículos, vos adocentás al lector, o en este caso al televidente, con la etimología. ¿La etimología ayuda a a filosofar? Sí, sí, ciertamente, porque las palabras van perdiendo su brillo original. Entonces, buscar en el sentido último de los términos, qué es lo que significaban prístinamente los términos, nos permite a nosotros encontrar ciertas vías que han sido ocultadas con el tiempo. Cuando un filósofo, como tu caso, ¿no? Que es un filósofo no conformista, pero que a su vez está tocando la realidad cotidiana. En este momento se oye el canto de un pájaro, salís y te encontrás con tu vecino, el hombre del común, tenés las necesidades y los problemas del común de la gente. Cuando estás comprometido con los problemas de la gente y no estás en el limbo, estás allá arriba en el pensar sobre la humanidad, ¿tenés sobre vos la idea de que sos un ser sufriente? O sea, en esto la filosofía te marca como un tipo que está decidido a sufrir y a pensar, pero que tu existencia sabés que no va a ser de las felices. No, yo lo que sí uno siente cuando se compromete con la realidad, más que con las ideas, con la realidad. Las ideas vienen de la realidad, no son producidas por nosotros, eso sería el idealismo, ese sería el ideologicismo, sino cuando uno se compromete con la realidad, ciertamente que la padece de una forma diferente. Se padece la realidad de una forma diferente. Se comprende al otro. Se comprende al otro, pero en esto me hace acordar un verso de Castellani, que fue un gran poeta argentino desconocido u ocultado. Decía: ignora el vulgo vil nuestros cadalzos. En la meditación, en la soledad de la meditación, y si uno lo plantea de verdad, buscando la verdad no como simplemente como adecuación a la realidad, sino como develamiento, como aletheia, como develamiento, ahí uno padece la realidad de una forma, yo calculo que diferente al estado del común, ¿no? Bueno, estos minutos que tuve para reflexionar respecto de la entrevista que habíamos hecho con Alberto Vuela, me vinieron bien, porque en mi mente estaba sobrevolando algo que después quería corroborarlo. Y fui a mi biblioteca y hurgué dentro de ella para rescatar un libro de los años 70, que tuvo su auge en aquella época, y que se llamó Megafón o la guerra, de Leopoldo Marechal. Esto venía con una serie, creo que era una trilogía, donde estaba también Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo, y que en aquella época realmente ha sido muy leído por nuestra juventud. Alberto Vuela parecía un personaje, el megafón de Marechal. Ese filósofo que no estaba en las alturas meditando sobre qué pasaba abajo, sino que estaba comprometido con la realidad de su tiempo. Estas realidades que muchas veces son descarnadas, duras, crudas, pero que no por ello el sujeto comprometido debe dejar de afrontarlas, con equivocaciones de conceptos, con distintas posturas,
con cuestiones opinables, con cuestiones rebatibles, pero que afirman de todas maneras la idea de un compromiso genuino. En un determinado momento, Alberto Vuela hace una apreciación respecto de una opinión previamente dada en otro programa por Juan José Sebrelli, lo cual evidentemente podrá motivar la respuesta de Juan José Sebrelli, y esto va a ser lo enriquecedor del diálogo, porque justamente las civilizaciones progresan cuando el diálogo de sus protagonistas, mejor dicho, de sus agonistas, que son aquellos que actúan en esta interrelación, es fecundo. Por lo tanto, estará pendiente en algún momento, quizá que en estudios podamos tener juntos a Alberto Vuela y a Sebrelli para debatir algunos temas relativos a esta cuestión puntual que se ha tocado de las identidades culturales y a otras que han sido tocadas en este amplio espectro. Pero de todas maneras, lo que me ha llenado de alguna manera de satisfacción es de haber continuado con la propuesta. La propuesta es traer las diferentes voces que van a expresar los diferentes sentimientos sobre esta realidad del qué nos pasa. Algunas apreciaciones de Alberto Vuela han sido tajantes, terminantes. Puedo no compartirlas, pero vuelvo a insistir. Todas estas cuestiones son importantísimas que se debatan en la sociedad. Que no adoptemos los modelos dados como algo que nos viene dado como el cassette que se introduce en el cerebro y que se repite. Esta idea con la cual empezamos la charla con Alberto Vuela sobre la problemática del hombre moderno que no mediatiza las respuestas, justamente estaríamos faltando a nuestro concepto si pretendiéramos eso. La idea es que usted reflexione, que discrepe y que nos haga llegar, como habitualmente lo hace, sus puntos de vista que muchas veces son coincidentes y muchas veces no. Espero haber contribuido a que este momento de reflexión que le pedí, este momento de intimidad, haya servido para ir profundizando estos conceptos que, le reitero, lo haremos con Víctor Masú en su próxima llegada a Buenos Aires en el mes de abril, y con otros filósofos y con otras personas ligadas a nuestra realidad, ya sea gremial, política, social, académica o cotidiana. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo y los espero aquí mismo la próxima semana.